En la semana que pasó tuvimos la triste noticia de una explosión. Todavía se sigue investigando cuál fue la causa, si fue efectivamente una explosión, un atentado, lo que fuere. Pero la realidad es que hubo una explosión terrible en el Líbano, en el puerto de Beirut. Y la realidad es que hubo una enorme cantidad de información al respecto sobre lo que produjo la explosión concretamente. Y también sobre las consecuencias que ha tenido, porque además en esa zona del puerto concretamente había una enorme cantidad de silos con trigo. El país está pasando una situación muy compleja en cuanto a lo económico. Había realizado el gobierno sus compras de granos, sus compras de trigo no hacía mucho tiempo. Ucrania y Rusia fundamentalmente son los que abastecen de trigo al Líbano, pero la realidad es que se ha perdido todo, así que por algunos lugares ese tema también ha tenido sus repercusiones desde el punto de vista agropecuario. Y también lo tuvo por otra cuestión, porque se hablaba de que una de las sustancias que produjo la explosión era el nitrato de amonio. ¿Qué es el nitrato de amonio? Bueno, ¿y por qué lo tocamos nosotros aquí en el programa? Porque es un producto que tiene que ver con el sector agropecuario y que está ligado a los fertilizantes, concretamente. Armando Alingui es director ejecutivo de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos y ya está en comunicación con nosotros. Armando, ¿cómo le va? Daniel Aprile lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Armando. Yo estaba explicando un poco cuál es la situación y cómo llegamos al punto de hablar con ustedes cuando tocamos este tema. Concretamente, ¿cuál es cuál es el vínculo que hay entre este producto y el sector agropecuario? Bien, en primer lugar, agregarte a tus comentarios que el episodio en Beirut hay un acto de negligencia muy importante, dejar durante 6 años 2.700 toneladas de nitrato de amonio en un depósito sin ningún tipo de adecuación y control como es como tiene que tener, ¿no? A nivel mundial existen 2 tipos de nitrato de amonio en su forma pura. Uno es el de baja densidad, que se lo utiliza para la actividad minera, para fines municiones, etcétera. Y otro, el de alta densidad, que se utiliza para la industria del fertilizante. ¿Sí? Entonces, esa es la primera diferenciación. O sea que tenemos una de baja densidad, que es más poroso, que después luego con componentes que se le agregan lo diluyen. Producen. No, sino que eso lo usan para hacer explosivos. El de alta densidad, que es el de que se utiliza en materia de fertilizantes, desde hace más de 10 años que no se utiliza en la Argentina en forma pura. Es decir, que en nuestro país estamos utilizando fertilizantes, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en otros países, digamos que contienen en su composición nitrato de amonio más otras proporciones de otros fertilizantes e incluso agua, que pueden entonces llevarnos a tener fertilizantes en base a nitrato de amonio líquidos y granulados. Ajá. Ahora bien, estos fertilizantes que se comercializan en la Argentina no entrañan riesgo, o sea, en su almacenamiento, su distribución, su aplicación a campo, es decir, cuando lo utiliza el productor agropecuario, siempre obviamente siguiendo los estándares de la industria, ¿no es cierto?, como cualquier uso de un insumo en el campo. Uh-huh. Pero digamos, tenemos que tener claro la diferencia entre lo que es un fertilizante que tiene contenido de nitrato de amonio, ¿sí?, que ya no es el fertilizante puro que hace 10 años que no se vende en Argentina, ni el explosivo que se puede utilizar en Argentina, pero no está, digamos, dentro del ámbito del uso agropecuario, claro, sino que están justamente estos que yo le estoy comentando, como el WAN, el CAN, etcétera, ¿no? Y hay mezclas de NPK que tienen nitrato de amonio, etcétera. Claro. Tanto es así que incluso algunos fertilizantes que son de uso agropecuario están y se utilizan en la línea jardín, y bueno, puede cualquier usuario comprarlo y utilizarlo en el fondo de su casa. ¿Con nitrato de amonio? Vivero, con contenido de nitrato de amonio, exacto. Con contenido de nitrato de amonio. Tanto es así también que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas,
establece los criterios para el transporte de mercancías peligrosas. Y justamente estos fertilizantes no están incluidas como mercancías peligrosas, con lo cual se los trata también como una carga general, o sea, como una carga común, ¿no?, para el transporte. Claro. Y yo creo que esa es una diferencia importante de lo que pasó en Beirut, de lo que pasó acá. Primero en Beirut, estas toneladas que eran explosivos, o sea, que eran con fines, que era pura, digamos, lo que les comentaba al principio, Sí. tenían su forma pura, al no estar bien acondicionado y encontrarse con quizás alguna fuente de calor, que no se sabe bien, bueno, combustionó y explotó por esas características. Claro, ¿no? decías una diferenciación en cuanto a la densidad. ¿Qué significa lo de la densidad? Bueno, en el caso de justamente el explosivo, tiene una menor, es más poroso, entonces al ser más poroso se le incorporan aditivos Sí. que permiten hacerlo explotar. Ah, ok. El fertilizante uso, el nitrato de amonio uso de fertilizante, Sí. al ser más denso, no tiene esta posibilidad de incorporar estos aditivos para hacerlo explotar. Ok. Pero, Claro. pero quiero volver sobre el punto. Hace más de 10 años que no hay nitrato de amonio fertilizante puro, con lo cual no hay stock local de fertilizantes Claro. con nitrato de amonio puro en el país, ¿no? Claro. O sea, están estas mezclas, por eso te decía que incluso hay fertilizantes líquidos, Sí, sí. que es lo que más se utiliza, que tienen en su composición nitrato de amonio, agua y urea, que es el WAN, por ejemplo. ¿Para qué producciones, por ejemplo? Principalmente para gramíneas de verano, Ah, principalmente para el maíz. ok. Y es un producto que se utiliza hace muchísimos años, ¿no es cierto? O sea Sí, que sí, sí. está regulado, debidamente regulado por las autoridades competentes, estos productos están inscritos, cuando entran al país tienen sus regulaciones que ya están establecidas. Sí, sí. O sea, las primeras, yo que tengo referencia desde el año 83, que ya se vienen regulando hay distintas regulaciones que están relacionadas con con nitrato de amonio. Uh-huh. Gracias, Armando, clarísimo. Queríamos también tener un poco de información y algunas aclaraciones al respecto de esto que parecía un tema técnico, pero que quedó bien explicado. Gracias por la charla. Muy bien, un abrazo, Daniel. Un abrazo Gracias. grande, que sigas muy bien. Armando Alingui, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos. Ya que estamos hablando de estos temas, quiero dejarles además una recomendación. ¿Buscás lo mejor para tu próxima siembra de soja? Probá Iterra, el tratamiento de semillas 100% biológico creado por YPF Agro junto a ITEC. Mejora el estado fitosanitario y promueve el crecimiento con resultados visibles en estadios iniciales. Conoce más ingresando en ipfagro.com.ar/y-terra o acércate a tu punto YPF Agro más cercano. Un gran abrazo para nuestros amigos de YPF Agro que nos acompañan también aquí en el programa. Seguimos porque hasta las 7 de la mañana tenemos un ratito más de Palabra de Campo.